Mateo 5:7. Voy a leer el versículo. Dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Padre, gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra. Tú eres bueno, Dios. Tu bondad está por encima de todas las cosas que entendemos. Y esa bondad se ha manifestado a nosotros en tu misericordia. Es producto de ese amor, y tu misericordia también está relacionada con la justicia, con la gracia, con el perdón, Señor. Ayúdanos hoy a aprender. Trae ese corazón que se deja enseñar, que quiere aprender y que sea dispuesto por la obra de tu Espíritu. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque dice que ellos alcanzarán misericordia. Es una sola palabra, pero puede transformar todo lo que hay en una persona. Esa palabra que vamos a estudiar hoy, la misericordia. Entendiendo que solo hay un lugar donde ella puede ser hallada y solo hay un lugar de donde ella proviene, y es de Dios. La misericordia es absolutamente divina y habita en un corazón nuevo y renovado. Todos aquellos que han sido renovados por el Espíritu Santo, con certeza pueden decir que la misericordia está en ellos, porque primero la han recibido y pueden darla. El asunto es que no sabemos por qué no la damos, por qué nos cuesta tanto. Es difícil que el mundo comprenda la misericordia verdadera porque la confunde con trabajo social. O sea, la misericordia tiende a confundirse con obras sociales, lo cual es importante. Las obras sociales son importantes, ayudan, quitan el hambre física de muchas personas, tal vez le dan un techo al que no lo tiene, un plato de comida al desvalido, y eso también es importante, y ojalá algún día nosotros como iglesia tengamos esa capacidad económica, porque demanda ¿qué? Recursos. Si queremos ayudar a personas que no dan nada y que necesitan, se necesita, valga la redundancia, recursos. Eso es lo que deberían hacer las iglesias que tienen mucho dinero. ¿Ayudar a quién? Al pobre, al menesteroso, al necesitado. Algo que caracterizaba la reforma era eso. La época de la reforma, ellos se relacionaban con la cultura, con el mundo. Y dos de las iglesias más grandes de Estados Unidos reformadas en este tiempo son iglesias que hacen mucha obra social. Una es del pastor Timothy Keller, que ya murió, y la otra es un ministerio cristiano que se llama 9 Marks, de Mark Dever. Esas dos iglesias son las dos iglesias más grandes en el mundo prácticamente, en cuanto a lo que tiene que ver con un contexto ¿qué? Reformado. Pero lo curioso es que ellas han crecido porque están interesadas ¿en qué? En el mundo. Están interesadas en salir de las cuatro paredes y hablar al mundo que hay una esperanza en Cristo. Y es curioso que puedan crecer numéricamente. También es un llamado a que nosotros salgamos de las cuatro paredes. Las cuatro primeras bienaventurancias que hemos visto tratan totalmente con principios internos. Escuche, internos. Principios del corazón y de la mente. Están relacionadas con el modo en que nos vemos delante de Dios. Las cuatro últimas son manifestaciones externas de dichas actitudes. Vamos a leer la primera. Bienaventurados ¿qué? Los pobres de espíritu. Eso es dentro. O sea, no es que usted se vista mal y que no tenga con qué comer y pobrecito y esté pasando necesidades, no. Es que pobreza espiritual, interna. Luego dice que los que lloran. Entonces, cuando soy pobre en espíritu, lloro. ¿Qué lloro? Mi pecado, mi maldad. ¿Qué lloro? La maldad del mundo me duele. ¿Por qué me duele? Porque va contra mi Señor, porque es contra mi Dios, contra aquel que me amó y me perdonó. Debe dolerme por eso. No es porque a usted le afecte si el vecino va a tomar cada 8 días. A usted tal vez no le afecta nada en eso, pero afecta la gloria de Dios, hace que Dios sea vituperado. Entonces tengo que llorar el pecado mío y el de los demás. Luego dice los mansos.
Dentro no me guardo nada y se manifiesta ¿dónde? Fuera. Luego dice que los que tienen hambre y sed de justicia, las que ya vimos, esas 4 tienen que ver con el corazón. Ahora las otras 4 tienen que ver con acciones hacia afuera. Misericordia. Luego dice los limpios de corazón. Y luego dice los pacificadores. Y luego los que padecen ¿qué? Persecución. Esas 4 tienen que ver con fuera del corazón humano. Misericordia es compasión por la gente en necesidad. Resulta de la ayuda que distingue. La misericordia se distingue de la gracia, y ahora en el sermón hay un punto que vamos a tratar sobre eso. Voy a darle un adelantico. Misericordia tiene que ver con lo que percibimos de dolor y miseria y aflicción. Y gracia tiene que ver con el pecado y la culpa misma. Escuche. ¿Sí? Que son diferentes, parecen lo mismo, pero no lo son. Misericordia tiene que ver con lo que percibimos de dolor, miseria y aflicción. Todas resultados del pecado. Toda la aflicción de la tierra es ¿por qué? Por el pecado. Cristiano, no cristiano, si es afligido es ¿por qué? Por causa del pecado. Pero gracia tiene que ver directamente con el pecado y la culpa, no con las circunstancias que da ese pecado. La una proyecta alivio y la otra perdón. La una cura, sana, ayuda, y la otra limpia y restaura. ¿Sí ve la diferencia tan grande? La misericordia sana. Cuando tú haces misericordias a alguien, le puedes sanar, le puedes ayudar, pero no le puedes quitar el pecado. Necesita ¿qué? Gracia. ¿Sí ve que sí hay harta diferencia? Y uno a veces no lo sabe. Uno cree que es lo mismo. El Señor no especifica con quiénes se debe ser misericordioso. Lea el versículo conmigo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí no dice con quiénes. El Señor Jesús no lo especifica. No sabemos si está pensando en los necesitados, como aquel viajero que descendió de Jerusalén a Jericó y que un buen samaritano tuvo de él ¿qué? Misericordia. No sabemos si se está refiriendo a esa persona, o tal vez se está refiriendo a los hambrientos que estaban detrás de él, siempre buscando ¿qué? Pan. Me buscáis por la comida que perece y no por la que a vida eterna ¿qué? Permanece. Cuando él hizo la multiplicación de los panes, eso la gente era feliz. Pues claro, no que no tenía que cocinar. 3 días comiendo gratis al gratín. 5,000 hombres con todas sus familias hambrientos. Qué afán. No sabemos si se refiere a los enfermos y cautivos que él mismo sanaba, que se los traían. Él tuvo misericordia de ellos. O quizás de aquellos que nos agravian. Vamos a investigar de qué se trata. De aquellos que nos caen mal y les caemos mal. O solo pasa por este lado. Siempre hay alguien que te cae mal así seas muy santo. O sea, no podemos decir mentiras. Siempre hay alguien que quisieras no encontrarte, no volver a ver en la vida. Dice que Dios le salve, pero nos vemos en el cielo. Eso es un santo muy santo. Sálvale, Señor, pero nos encontramos allá, por favor. O sea, uno puede orar así por alguien que ame mucho. Sálvale, pero no necesitamos vernos. En el cielo será diferente. Ya aquí han pasado muchas cosas. No sabemos entonces cuál es. Hasta aquí no sabemos. Igual la misericordia solo proviene de aquellos que son pobres de espíritu, porque saben que hay necesidad en los demás, así como en ellos mismos. O sea, la pobreza de espíritu es la cabeza de las bienaventuranzas, y esa cabeza me dice a mí, esa base principal, que hay una necesidad en mí muy grande del Señor, y bajo ese pensamiento yo entiendo que también los demás necesitan al Señor. Ahí empieza usted a vivir una vida cristiana muy diferente, porque usted se da cuenta que no se trata de usted, se trata de Cristo en mi vida para su gloria, para que otros puedan percibirlo y conocerlo. Vamos a ir a los puntos de hoy, a los encabezados.
Y primero vamos a mirar qué es la misericordia, qué es. Yo hice una definición personal, no la saqué de ningún libro porque creo que he podido conocer a través de los años esa parte en mi vida. De pronto otro la ha escrito también, tanta gente que escribe, pero yo quise hacer una personal y ahora les comparto otra que uno encuentra también estudiando. Para mí la misericordia es el amor, es la manifestación del amor de Cristo, perdón, es la manifestación del amor a Cristo que todo creyente debe vivir específicamente en cuanto a los perdidos y los hermanos en Cristo. Para mí es eso la misericordia. Es mi definición personal. Es la manifestación ¿de quién? De los creyentes. Del amor a Cristo. Tú dices que amas a Cristo. Es una frase pesada. Cualquier cristiano, ¿tú amas a Dios? Obvio. Pero eso tiene que tener una ¿qué? Manifestación que todo creyente debe vivir específicamente, dice, en cuanto a los perdidos y a los hermanos de Cristo, a los hermanos en Cristo. La Biblia dice que el creyente ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. ¿Qué aborrece? El pecado. ¿Y qué ama? Al pobre, al necesitado, al que está ciego, que está muerto, que él vive su vida, así como dice, no estaba muerto y estaba ¿de qué? De parranda, o sea, vive cada fin de semana pensando que el mundo se va a acabar y su pecado no le deja ver. Y usted conoce personas así. A esas personas tenemos que acercarnos. Es curioso que el versículo 7 no está hablando de la misericordia de Dios, no está hablando de esa misericordia que ya compartí hoy en la mañana un poquito, de esa misericordia de salvación, no está hablando. Está hablando de frutos de los cristianos, del fruto que el cristiano tiene que dar al interesarse por alguien diferente a usted mismo. Porque si yo le digo, ¿a quién le interesa a usted? Su respuesta puede ser yo. Pero es alguien que tiene necesidad, ese prójimo que descendió ¿de dónde? De Jericó, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y necesita que alguien le vende las heridas y que alguien le pague al mesonero y ayudarle, sin esperar que me devuelva. Ahí está lo difícil. La misericordia es dar sin esperar nada. Por eso la Biblia recomienda hacer banquete para los pobres, no para los ricos, porque los pobres nunca te lo devolverán. Los ricos de pronto le mandan un paquete después, gracias por la invitación, estuvo chévere. Pero los pobres, ¿de dónde? Eso tiene más valor en la gracia. Aunque no habla de la misericordia de Dios, se espera, se da por implícito en la palabra, está ahí. ¿Por qué? Porque el sermón es para creyentes, el sermón es para los discípulos. ¿Se acuerda que hablamos en el principio de Mateo? ¿Quiénes estaban en ese sermón? Los discípulos, los 70 y los que iban a ir al infierno también, acuérdese. No se le olvide que ahí está todo ese grupo de personas. Hay hartas personas ahí, en esa montaña. El término misericordia en hebreo es hesed. ¿Se acuerdan de Ruth? El hesed, el amor misericordioso, el amor de Boaz y Ruth, todo ese romance de ese libro se refiere al amor misericordioso que evidencia con acciones, no solo con palabras. A las mujeres les encantan las palabras de amor. Ninguna dice amén. Bueno, pero les encanta, yo sé que les encanta. Sí. Alguna dirá, uy, hace tiempo no las escucho. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle hoy, pero creo, y creo no equivocarme, valga la redundancia, que les gustan más las acciones. O sea, les encantan las palabras porque las necesitan. Pero creo que ellas al final después se dan cuenta y dicen, solo palabras, te volviste al fin. Entonces les gusta más que las acciones. El amor misericordioso es un amor hesed, que es un amor que evidencia acciones. O sea, te amo, pero también tengo que acciones.
Vamos a ver dos ejemplos en el Antiguo Testamento de misericordia humana, de esa misericordia que está hablando Mateo capítulo 5, versículo 7. La primera está en primera de Samuel 20:14 y es ese término en hebreo que estamos hablando que se llama ¿qué? Hesed, el término Hesed. Primera de Samuel 20:14, miremoslo ahí. Dice lo siguiente: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Está hablando David y Jonatán. Y hacen un pacto de amistad. Y Jonatán le dice, si yo viviere, no, espera a ver quién le dice a quién. Sí, Jonatán le está diciendo a David, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no mueras. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Es un pacto de ¿qué? Misericordia. Jonatán le dice a David, si yo vivo, y aún después dice, y si después de que Dios quite todos tus enemigos y te dé el reino, acuérdate de mi casa, David. Y la respuesta está en 2 de Samuel 9:3. Ahí está la respuesta a ese pacto. Esta misericordia es entre hombres, note. Obvio que esa misericordia viene de ¿quién? Del Señor, pero es entre hombres. 2 de Samuel 9:3. El rey le dijo al gran Mefiboset, él dice, el rey le dijo a Siba, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Qué mejor que un lisiado para hacer misericordia? El asunto es que no sabemos que a veces estamos ¿qué? Lisiados. Tal vez no de una pierna, pero sí del corazón. Tal vez no como él, con los pies torciditos. Él tenía un problema en los pies, porque la nodriza lo dejó caer cuando llegaron a matar a todo el mundo. Pero era mejor que se cayera y no que lo mataran. Se ve que no todo lo malo es malo. Suena feo, ¿no? Pero era mejor que se cayera y no que lo mataran. David cumple su pacto de misericordia en Mefiboset, el hijo de Jonatán. Hay que diferenciar entre la misericordia humana y la misericordia divina. Aquí vemos que es una misericordia de un hombre, de un rey, cumpliendo ¿qué? Su palabra, su promesa, diciendo yo le prometí. Y de hecho él siempre se curó de eso, siempre logró cumplir su palabra a David de cuidarle la descendencia no solo a Jonatán, sino a ¿quién? A Saúl. Siempre hubo ese respeto. Miremos una misericordia también que está en Ruth, el libro que hablamos, capítulo 1, versículo 8 al 9. Libro de Ruth, después de Jueces, está Ruth que es pequeñito. 1, versículo 8 al 9. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Aquí hay una misericordia que ella está pidiéndole a Dios que haga misericordia ¿con quién? Con las mujeres moabitas, con las dos nueras de Noemí. ¿Sí sabe cuál misericordia les está deseando? Que consigan marido. Eso es misericordia. ¿Oyeron? Eso es misericordia. Porque ella está diciendo, Jehová haga misericordia. Porque ella también les dice que ella no tiene hijos y que le toca esperar hasta que si tiene hijos, pues que los hijos crezcan. 20 años esperando, 18 por allá, que el muchacho crezca para que se case con la de 60. Entonces, pues tampoco se iban a quedar ahí esperando ellas. Y él está diciendo de esa manera, ella está diciendo que Dios tenga misericordia. Capítulo 2, versículo 11 de Ruth. Respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido, ¿a qué? A refugiarte. ¿Sí ve lo que dice ahí?
Ahí está la palabra misericordia, bajo las alas, cubierta por el Señor. No está directa, pero ahí está el término Gesed, el amor de Dios sobre Ruth. Capítulo 3, versículo 10, también nos dice: y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o sean ricos. Ahí le echó un piropo. Digo, gracias a Dios se fijó en mí y no en los jóvenes. Dijo, ¿sí? Entonces, todo el libro de Ruth está cargado de ¿qué? La misericordia. Hay otro caso en el Antiguo Testamento y es la ramera, Rahab. Pero antes de pasar allá, que hay un detalle en el capítulo de Noemi, de Ruth, perdón, y es que Ruth mostró misericordia ¿con quién? Con Noemí, porque ella no estaba obligada a quedarse, ¿sí sabía? Pero note que Noemí fue la que oró y dijo: Dios tenga misericordia de ustedes. O sea que Noemí fue ¿qué? Misericordiosa y recibió ¿qué? Misericordia. ¿Sí ve que ahí está la bienaventuranza? La otra dijo: uy, no, mejor me quedo contigo. Y una se fue y la otra se quedó. Josué 2:12, acompáñeme allí a Josué 2:12, que es el caso de la ramera. Es un nombre feo, pero es la verdad. Siempre uno, la ramera. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual daréis una señal segura. Otro caso idéntico de Mateo 5:7. Es idéntico. Ella dice: así como yo hice misericordia con ustedes, cuando ustedes conquisten la tierra, deben hacer ¿qué? Misericordia conmigo y con mi casa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Sí ve que sí hay casos en la Biblia puntuales de personas que lo hicieron y recibieron la misericordia? La misericordia de Dios es eterna, la de nosotros es temporal. Entonces aproveche y no pierda el tiempo y aprenda a hacer misericordia. En los Salmos se lee mucho de la misericordia de Dios de dos maneras. No lo vamos a profundizar, pero usted lo va a encontrar de dos maneras. Una, a veces sostiene la vida y a veces detiene la ira de Dios. A veces sostiene la vida y otras veces detiene la ira de Dios. Eso es misericordia. Si usted conoce a alguien que ha cometido un pecado que sabe que es digno de juicio, usted debe orar eso. Señor, ten misericordia. O sea, detén tu ira sobre esa vida. Dale la oportunidad de conocerte antes de morir, porque tiene una deuda. Un homicida, o sea, todo homicida tiene que arrepentirse. Pecados escandalosos, Señor, ten misericordia de esas personas, porque si ellos no se arrepienten, ellos van a ir al infierno. Ahí es donde se pide que por misericordia el Señor detenga ¿qué? La ira, su juicio. Obvio, ¿conforme a qué? A su voluntad. Miremos Isaías 54:8. Isaías 54:8. Dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Tremendo versículo, ¿no? Por un momento, cuando sientas que la misericordia no está, puedes aplicar ese versículo. Señor, por un momento siento que no estás. Pregunta: ¿está o no está? Está. Señor, quiero estar en tu presencia. Dios dice: yo vivo en ti. ¿Sí ve la diferencia? Señor, déjame estar en tu presencia. Dice: yo habito en ti. ¿Cómo hacemos? ¿Quién de los dos está mal? Estás pidiendo algo y yo vivo en ti. ¿Cómo quieres estar en mi presencia? ¿Sí ve cómo no sabemos a veces orar? Quiero entrar en tu presencia. Dice: yo vivo en ti. Le insiste: yo vivo en ti. Es importante eso, iglesia, entender que Él vive en nosotros. Por tanto, su misericordia está en nosotros.
Lamentaciones 3:22, el clásico, es una belleza, es uno de los versículos más bonitos de la Biblia. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esa misericordia temporal decae, falla, no la aplicamos bien. La de él no, dice, nunca ha decaído, ¿qué? Su misericordia. Versículo 31 de ese mismo capítulo. Porque el Señor no desecha para siempre. No desecha para siempre. Por un tiempo nos desechó. Cuando estábamos donde en el mundo éramos desechados, pero fue por un tiempo. Versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Te pregunto, quizás estás en aflicción. Entonces tienes una buena noticia. ¿Viene qué? La misericordia. ¿Por qué la aflige? Para aplicar ¿qué? Misericordia. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No, es que no lo buscamos. Es que son consecuencias a veces de nuestro mal caminar y lo buscamos. Si es que no es voluntariamente, él dice, lo tengo que hacer porque tengo que cumplir ¿qué? Mi palabra. Porque no puedo dejar de cumplir mi palabra. Miqueas 7:18. O sea, Joel, Amós, acuérdense, Abdías, Jonás y Miqueas 7:18, ¿qué dice? 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Cuando usted entra a orar, el que más se deleita es Él. Y a veces nosotros no nos deleitamos en la oración. Perdemos ese tiempo pidiendo lo que ya tenemos y buscando lo que no necesitamos. Dos cosas que se hacen mal en la oración: pedir lo que no se tiene, pedir lo que no se necesita y buscar lo que ya se tiene. Todos esos minutos puede invertirlos en otra manera. Una, adorar sus atributos. Así oraban los reformadores puritanos. Adoraban ¿qué? Sus atributos. Dos, pedían que sus atributos comunicables nosotros los pudiéramos ¿qué? Vivir. No le diga que usted quiere ser omnisciente, porque ahí sí sale de la oración. O sea, dígale, Señor, yo quiero ser misericordioso. Quiero ser pobre de espíritu, ayúdame. Eso es. Si ve, dos cosas que se pueden reemplazar: pedir lo que no necesito y buscar lo que ya tengo, es un error. Cámbielos por eso. Adoro sus atributos y le pido que me deje cumplirlos. Ya los tengo, ahora quiero vivirlos. Han sido derramados por el Espíritu Santo. Algunos se equivocan al afirmar que debemos tener misericordia con otros para que ellos tengan misericordia también de nosotros. Y usan el versículo de Mateo 6:14-15, lo interpretan mal, léalo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No está diciendo que tenga misericordia con los hombres para que ellos sean misericordiosos con nosotros. Dice, tenga misericordia con los hombres para que Dios tenga misericordia de nosotros. Es Dios, no el hombre. Nunca dé algo de misericordia a alguien o perdone a alguien esperando que esa persona se comporte de la misma manera. Pero siempre espere que el Señor le va a bendecir, porque dice, estás ¿qué? Obedeciendo. Cuanta más misericordia mostraba Jesús, y esto nos ayuda a la idea que acabo de compartir,
más se notaba la falta de misericordia de los dirigentes religiosos. ¿Sí ve? Jesús no fue misericordioso para que ellos fueran misericordiosos con él, no. Jesús fue misericordioso porque era misericordioso. Su naturaleza era esa. El Padre estaba en él, y si el Padre estaba en él, entonces la misericordia de Dios estaba en él. Pero él nunca esperó que fueran iguales con él. Mientras más mostraba misericordia, más decididos estaban ellos a sacarlo del camino y a crucificarlo. La misericordia del Señor Jesucristo tuvo un premio, la cruz. Bueno, ese fue el premio. No fue un regalo y gracias por tratarnos bien, gracias por sanar a mis hijos, gracias por liberarme de los demonios al muchacho. O sea, no, nada. ¿Sí ve? Nunca nadie le dijo gracias. ¿Qué fue el premio? Matarlo. En la crucifixión, dos sistemas despiadados, el gobierno sin misericordia y la religión sin misericordia, se unieron para matarlo. Roma y los judíos destruyeron al príncipe de la misericordia y no tuvieron misericordia con el único que había tenido misericordia con ellos. Entonces, recuerda que cuando tengas misericordia de alguien, tal vez te sorprenda su actitud, pero ya estás advertido para que no te quejes. Bueno, con este sermón, el sermón de la bienaventuranza, claro, aquí lo estoy viviendo exactico, o sea, ¿sí? Aunque amándoos más, seamos ¿qué? Amado menos. Hay gente que se pone brava porque lo aman. No sé por qué será, pero pasa. Misericordia es suplir las necesidades de las personas. No solo decir que pobrecito y tengo compasión de él. No es darle la mano y una palmadita en la espalda, no. Es darle comida al hambriento, es consolar a los afligidos, es amar a los rechazados, es perdonar a los ofensores, es acompañar a los solitarios, que hay varios. Por consiguiente, la más amorosa y la más noble de todas las virtudes. Hay gente que solo necesita que alguien lo escuche. Ya, eso es misericordia también. Hay gente que se siente sola y es acertado en algún momento compartir con esa persona que es sola. Conoces a muchos solitarios y a veces son solitarios porque no comparten con nadie. Es bueno de vez en cuando, sin ningún interés, compartir con el solitario. Segundo, pusimos misericordia y. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un paralelo entre la misericordia y 4 palabras: el perdón, el amor, la gracia y la justicia. ¿Para qué? Para entender que no son lo mismo. ¿Cuál es el fin de este sermón, iglesia? Que a usted le quede claro qué es la misericordia. No más. Tranquilo que si no le queda nada más, eso es importante. Y qué no es también, ¿no? Misericordia y qué. Perdón primero. Vamos a hablar de la misericordia y el perdón. Y es necesario hacer ese paralelo con estas otras virtudes porque a veces parecen lo mismo y uno se confunde. El perdón, el amor, la gracia, la justicia y la misericordia, 5, son atributos que comunicables de Dios para los cristianos. Debemos ser claros que la manifestación de ellos es temporal y terrenal, no igual a la de Dios. O sea, nuestra misericordia no se puede ni pensar que se compara a lo que Él es, o mi justicia, o la gracia que puedo tener hacia una persona, no. Y eso es claro en nosotros. La misericordia hace parte de la espiritualidad del creyente que la iglesia de este tiempo no muestra. La iglesia de este tiempo tiene un problema fuerte y es que solo quiere comer ella y no le da de comer al pordiosero, al hambriento, al necesitado.
al miserable que está en el pecado como estuve un día yo y ya se me olvidó que un día fuimos iguales. Y ahora pues ya comemos mejor, vestimos mejor, tenemos una familia, Dios me bendijo, ya medio entiendo que es gracia y misericordia y ahora ya no me acuerdo que un día era un pordiosero también como esa persona. Estoy hablando en un término espiritual, espero que nadie se moleste, de pordioseros espirituales, de mendigos espirituales, de personas llenando su vida y el hambre que tienen y la sed que tienen, llenándola con ¿qué? Con el pecado. Y nosotros fuimos llamados a ser misericordiosos. Misericordia y perdón. Podemos obtener una comprensión más clara de la misericordia al establecer algunas comparaciones. La misericordia tiene mucho en común con el perdón. Tienen cosas en común, pero es diferente de este. Pablo nos dice que Jesús en Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El perdón divino de nuestros pecados, escuche, el perdón divino de nuestros pecados fluye. ¿De dónde? De la misericordia de Dios. No es lo mismo. O sea, el perdón fluye de esa misericordia de Dios, pero la misericordia es más grande que el perdón, porque Dios es misericordioso con nosotros, incluso cuando pecamos, así como nosotros podemos serlo con aquellos que nunca han hecho alguna cosa contra nosotros. Escuche, nosotros podemos ser misericordiosos con personas que no conocemos. A eso se refiere. Jesús es misericordioso con nosotros cuando pecamos, pero nos da la oportunidad de ser con personas que no han hecho nada contra nosotros. El prójimo que usted no conoce, que está perdido, la persona que nunca ha visto, que usted no sabe quién es, y usted le comparte el evangelio. A eso se refiere. Tenemos esa oportunidad. ¿Por qué ser misericordioso con esa persona si no la conozco? ¿Pero qué le ha hecho? ¿Qué le hizo a usted? Nada. No, que yo no sé si es malo, pero es que a usted no le ha hecho nada. Yo no sé si es un pecador terrible, sí, pero a usted no le ha hecho nada. Mientras que nosotros sí le hemos hecho ¿a quién? Al Señor. Y Él nos perdona. La misericordia de Dios no solo perdona nuestras transgresiones, sino que se extiende a todas nuestras debilidades y necesidades. O sea, no solo nos perdona, sino nos da la manera, la forma de salir de esas esclavitudes. Y ahí viene Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Una buena noticia, la misericordia nunca termina, es eterna. Misericordia y amor. Note, esté atento porque las cuatro están así, amarradas. El perdón fluye de la misericordia y esta fluye del amor. ¿Sí ve cómo va en orden? El perdón fluye de la misericordia y la misericordia fluye ¿de qué? Del amor. Primero nos amó y luego tuvo misericordia y luego nos perdonó. Va en ese orden. El amor se manifiesta, perdón. Dice Dios que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó. Ahí están los tres en ese versículo. Efesios 2, 4, 5. Dios que es rico en misericordia por su gran amor. ¿Sí ve? Pone el amor primero, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos perdonó, nos amó y por su misericordia ¿qué? Nos perdonó. Así como la misericordia es más que el perdón, el amor es más que la misericordia. El amor se manifiesta en muchas maneras que no implican perdón ni misericordia. El amor ama aunque no exista nada malo que perdonar o algo que se deba suplir.
¿Usted ama a sus hijos? Hagan lo malo o no lo hagan. ¿Sí? El amor es mayor que la misericordia. La misericordia se aplica porque falló, porque se equivocó o porque hay una necesidad. En cambio, el amor se ama, haga algo bueno o no lo haga. El amor es mayor. Ambos aman el padre ama al hijo, el hijo ama al padre, aunque ambos son sin pecado y sin necesidad. ¿Sí? El amor es más fuerte. Ambos aman a los ángeles, aunque estos son sin pecado y sin necesidad. Los ángeles son amados y los ángeles no pecan. ¿Sí ve que el amor va más encima del perdón y la misericordia? Cuando entremos al cielo, nosotros también estaremos sin pecado, sin necesidad, pero el amor de Dios por nosotros en comparación con la eternidad solamente estará comenzando. Seremos amados eternamente. En el cielo no hay misericordia. Hay que amor mayor, es mayor que la misericordia. Esto me encantó, esta parte. La misericordia es el médico, el amor es el amigo. La misericordia actúa a causa de la necesidad, el amor actúa debido al afecto. Sea que haya necesidad o no, usted ama a una persona no porque necesite, sino porque usted simplemente ¿qué? La ama. ¿Sí? ¿Tan chévere? La misericordia está reservada para momentos de tribulación. El amor es constante. No puede haber verdadera misericordia aparte del amor, pero sí puede haber amor aparte de la misericordia, porque el amor es superior a la misericordia. Sigamos, misericordia y gracia. Estas están relacionadas, la misericordia con la gracia, la cual fluye del amor, así como el perdón fluye de la misericordia. ¿Se ve cómo están todas unidas? Pablo habla de eso en sus cartas pastorales. Las que más están unidas es la gracia y la misericordia. Son las que más están unidas. Sin embargo, son diferentes. Mire lo que dice acá. La misericordia y todos sus términos relacionados tienen que ver con el dolor, el sufrimiento y la angustia. ¿Quién necesita misericordia? El que está afligido, el que está en lucha, el que está esclavo de un pecado. Él necesita misericordia. Dice, el dolor, el sufrimiento y la angustia son consecuencias ¿de qué? Del pecado. A causa de nuestros pecados individuales o del mundo pecaminoso en que vivimos, en última instancia todos nuestros problemas son problemas del pecado. Mientras que la gracia trata con el pecado. Es decir, la gracia no trata con la consecuencia, entienda eso. La misericordia trata con la consecuencia. ¿Sí vamos bien hasta ahí? La misericordia trata directamente con el origen del dolor, del sufrimiento y de la maldad que es el pecado. Ella perdona, quita el pecado del corazón del hombre por gracia, porque el Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones. Mientras que la misericordia trata ¿con qué? Con las consecuencias. Por eso cuando pecamos, ¿qué decimos? Señor, ten misericordia. Es válido. No para salvarte, sino para que no te corrija lo que te mereces. Para que no corrija tan duro. Perdóname, cuando vienen las consecuencias somos conscientes que necesitamos misericordia. Amén. La gracia ofrece perdón por el delito, la misericordia elimina el dolor. La gracia ofrece perdón por el delito, la misericordia elimina el dolor. La gracia cura la enfermedad. Cuando el buen samaritano vendó las heridas del hombre que lo habían golpeado y robado, mostró misericordia. Al llevarlo al mesón más cercano y pagar por el alojamiento del hombre hasta que se pusiese bien, mostró gracia. Suplió una necesidad mayor. No solo la que le pegaron, lo golpearon, entonces necesitaba ayuda, ¿sí? Ahí fue misericordia, pero fue y le dio más. Entonces le dio ¿qué? Gracia.
La misericordia se relaciona con lo negativo, la gracia se relaciona con lo positivo. Con relación a la salvación, la misericordia expresa no al infierno, mientras que la gracia declara cielo. La misericordia dice no al infierno, o sea, por misericordia no vamos al infierno, pero por gracia entramos ¿a dónde? Al cielo. La misericordia dice me apiado de ti, y la gracia dice te perdono. Se tan diferentes y uno llega a pensar que son lo mismo. Ahora, misericordia y justicia también está relacionada con la justicia. Aquí parece que fueran incompatibles, ¿no? Contrarias, pero no es así. La justicia te ofrece exactamente lo que te mereces. Eso ofrece la justicia. Mientras que la misericordia concede menos castigo y más ayuda a la persona que merece justicia. ¿Sí ve? La justicia dice, mereces eso, lleve. Y la misericordia dice, aunque lo mereces, no te lo voy a dar. Es un trato misericordioso. Por tanto, para algunos individuos es difícil entender cómo Dios puede ser justo y cómo al mismo tiempo puede ser misericordioso con alguien. Si Él es completamente justo, ¿cómo podría alguna vez no castigar totalmente el pecado? Que Dios sea misericordioso parece que niega la justicia, y es al contrario. La verdad es que Dios no muestra misericordia sin castigar el pecado. Y nunca ofrece misericordia que niegue la justicia. Primero castigó el pecado y por eso nosotros tenemos que misericordia. Sí, Él no puede hacer lo contrario. Él no le puede dar misericordia a una persona si primero no es que justo. Nosotros sí, porque nosotros no somos Dios. Usted puede ser misericordioso con alguien siendo un pecador. Si ve, usted no es perfecto, pero puede aplicar la misericordia y decir, no voy a darle lo que se merece. La misericordia que ignora el pecado es una falsa piedad, no existe. No es más misericordia que la justicia que muestra. O sea, hay gente que cree que es justa y se está por encima de los demás y entonces cree que está siendo misericordioso con todo el mundo porque puede ayudar, porque puede dar, porque puede esto y se jacta de eso. Dice, no, yo ayudo a fulano, ayudo a sutano. No, eso no es ser misericordia, eso es falsa piedad. ¿Sabes por qué lo haces? Porque puedes, pero misericordia va más allá, es hacerlo aún cuando no podemos. La frase de las abuelas, ¿se quitaban qué? El pan de la boca para ayudar a otro. Eso es misericordia. Y no es porque tiene 40 panes y regala uno. O sea, es así. O sea, ¿cómo va a ser misericordioso si tiene una bodega de pan y regala uno? Es tacaño. O sea, tiene una bodega de pan y regala un pan. Debería regalar bultos de pan, porque tiene una bodega, pero regala uno y se cree misericordioso. No, no es así. Hay un ejemplo que me gustó mucho y es Primera de Samuel 15, 3 al 9. Primera de Samuel 15. Cuando le dieron la orden a Saúl de matar a los amalecitas. Primera de Samuel 15. Capítulo 3, versículo 3. Entonces, este no es. Primera de Samuel. Primera de Samuel 15. Estaba por allá en Sansón. Dice, ve pues, le dice Dios a Saúl, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, le dice el Señor a este hombre. Esa es la orden. Vaya, mate a Raimundo y todo el mundo, y eso sufren los que son sentimentalistas, sufren que por qué mandó matar mujeres y niños. Estudie la Biblia y se dará cuenta por qué los mandó matar. ¿Quién era Amalek? ¿Sí? Era justo lo que el Señor estaba haciendo. Si le hubiera mandado un hombre sería diferente,
Pero si Dios manda a matar, es porque es ¿qué? Justo. Versículo 9 del mismo capítulo dice, y Saúl y el pueblo, ¿sí? Los dos, no solo Saúl, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor. ¿Qué es ganado mayor? Un hato gigante, o sea, vacas. El menor es las ovejas. Ganado mayor son vacas. Dice, y de los animales engordados, o sea, lo mejor, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué? Lo destruyeron. Ahí no hubo misericordia. Era una falsa piedad. Había un interés ¿qué? Económico. O sea, por ahí las ovejitas flacas las mataron y dejaron el ganado gordo. Mataron todo lo que no servía. Pero Dios dijo todo. Tal vez ese ganado era bonito y vino la tentación. Dijeron, uff, todo esto es plata. O sea, así es. La misericordia no son obras que usted cree que usted puede hacer. Demanda un corazón piadoso, un corazón que tiene un interés real en solucionar algo en la vida de la persona más que darle un pedazo de pan. Es importante saber esto, iglesia, la mendicidad no es misericordia. La mendicidad no es misericordia. Si tú crees que estás haciendo un acto de misericordia dándole a los mendigos, no entiendes la misericordia. David, no voy a leer este pasaje, pero David tuvo un problema con su hijo Absalón. Su actitud hacia su hijo fue un sentimentalismo injusto. Muchos creen que es misericordia. No, ni justicia ni misericordia. Tratar bien a Absalón sirvió para que fuera ¿qué? Más rebelde. Cuando tratas bien a un rebelde, será peor. Tienes que confrontarlo y hacerle ver su pecado, justicia, primero. Y luego, misericordia. No misericordia sin justicia. Pero David no hizo ni una ni la otra, ni justicia ni misericordia. Ese tipo de falsa piedad es común en nuestros días. Se cree que es falta de amor y algo cruel responsabilizar a las personas por sus pecados. Pero esa es una gracia barata que no es justa ni clemente, no ofrece perdón ni castigo por el pecado. Si quieres amar a alguien, y eso se aplica en la iglesia, nosotros les amamos cuando les decimos a ustedes en que han pecado, así no te guste. Y luego Dios entonces aplica ¿qué? Misericordia. Y aún la misma iglesia puede aplicar misericordia con alguien que ha pecado y es confrontado con su pecado y permanece en la iglesia. La misma iglesia aplica ¿qué? Misericordia porque continúa, puede seguir en su proceso espiritual. Debido a que simplemente pasa por alto el pecado, da licencia al pecado y el que confía en esa clase de piedad permanece en su pecado. Cancelar la justicia es cancelar la misericordia. ¿Quieres misericordia? Entiende que Dios primero tiene que tratar tu corazón. Pasar por alto el pecado es negar la verdad y la misericordia. Y el Salmo 85:10 dice, la verdad y la misericordia se encontraron y se besaron. Son inseparables, andan juntos. La misericordia de Dios está cimentada no solo en su amor, sino en su justicia. No se basa en sentimientos. Nunca verás a Dios triste porque la iglesia peca. Simplemente se basa en la sangre del Señor Jesucristo que expió el pecado de la iglesia. Él ve la iglesia y la ve gozoso. Y si está en pecado, entonces la santifica. Y si está triste, le da gozo. Y si está afligida, entonces trae gozo a su corazón. Envía la palabra y lo sana, envía la palabra y lo libera. Pero Dios nunca está triste porque la iglesia sea lo que sea. Él sabe lo que la iglesia es. Al contrario, el Señor dice, esa es la iglesia y es la que me necesita. Si la maldad no se castiga y elimina hasta el más pequeño de nuestros pecados, nos separará eternamente de Dios. Por tanto, la misericordia es más que el perdón. Cerramos ahí esos 4 puntos. Es menos que el amor, es diferente de la gracia y es una con la justicia. Te repito la conclusión. La misericordia es más que el perdón, menos que el amor,
diferente a la gracia y una con la justicia. Lo que es cierto de la misericordia de Dios debería ser cierto de la nuestra. ¿Sí ve? O sea que ¿por qué no somos misericordiosos? No hay amor. Porque el amor es mayor y debería fluir la misericordia de Él. ¿Y por qué no perdonamos? Porque no hemos entendido la misericordia hacia nosotros. Cuando la entendemos podemos perdonar más fácil. ¿Y por qué no unimos las otras? ¿Por qué queremos solo misericordia y no justicia? Porque tampoco entendemos que no se pueden separar. Tercero y último, la fuente de la misericordia. No hay dudas que solo hay una fuente. De hecho, la misericordia es un don de Dios. No es un atributo natural de los hombres, no lo tenemos. Ella viene en el nuevo nacimiento. Ahí le entregan a usted la misericordia y lo preparan para recibir misericordia, también toda la vida. La misericordia demanda que estudiemos las 4 anteriores, por si usted quiere revisar y entender si es misericordioso o no, revise las 4 anteriores. Dirá, uy, no soy pobre en espíritu ni modos, o sea, no, nunca lloro mi pecado, que voy a ser misericordioso por otro. O sea, ¿sí? Están unidas, amarradas. Acuérdese que es una cadena y no se puede separar ningún eslabón. Cuando el ser humano cayó, el amor de Dios se extendió en misericordia a sus criaturas caídas, y solo cuando reciben misericordia pueden reflejar la misericordia del Señor. Dios es la fuente de la misericordia. Salmo 103:11. Salmo 103:11. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire lo que dice. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Ahí está, ahí hay varias de las 4 que vimos. Está la misericordia, está el perdón, aleja el pecado, lo manda por allá al fondo del mar y dice, ¿cuándo pecaste? No me acuerdo. ¿Sí sabía que el Señor cuando uno es salvo dice, ¿cuándo fue que pecaste? Todo quedó ¿en quién? En mi hijo. Y usted está chillando y dándose el látigo. Tiene que reconocer, madurar y avanzar. No se puede quedar en que la embarré. Sí, pero ya sabe cuál es la salida. Porque eso se vuelve una manipulación, ¿sí sabía? Si usted es de los que hasta ahora está diciendo, luchando con el pecado, luchando con el pecado. Usted es un luchador y no es un cristiano. Sí, es un luchador, se está volviendo un luchador, pero no un cristiano. Ya, déjelo ahí. Entienda, Dios le salvó y no se equivocó. Él anhela que avancemos. Dios nos mandó ese, valga la redundancia, ese mandato. ¿Por qué? Porque primero nos dio el recurso. Cuando Él dice en Lucas 6:36, dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es que misericordioso. O sea, Él no te está pidiendo algo que no te ha dado. ¿Sí ve tan bueno que es el Señor? Él dice, ustedes pueden ser misericordiosos porque yo habito en ustedes y porque yo puedo enseñarles a ser misericordiosos. ¿Quién? Cristo. No hay un ejemplo mayor, iglesia, no podemos poner ningún otro ejemplo mayor que Jesús en su misericordia. Cerremos con una frase que se llama misericordia práctica. Se muestran actitudes. La misericordia no guarda rencor, no alberga resentimiento, no se aprovecha del fracaso o de la debilidad del otro. Hay que tener cuidado con esta frase. No se aprovecha del fracaso o de la debilidad del otro. A veces
cometemos un error terrible como cristianos. Es abusar de las personas que son buenas, abusar de la nobleza de otros cristianos, engañándolos, usándolos. Eso no es misericordia. Creyendo que esa persona es incauto, que no sabe, aprovechándose de un corazón bueno para suplir mi necesidad. Eso es peligroso, eso es un corazón malo, sobre todo entre hermanos. No publica el pecado de otra persona. Cuidado con publicar el pecado de otro. ¿Quieres publicar algo? Ya sabes qué tienes que hacer. Publica el tuyo. Ponlo públicamente en las redes. Di lo que eres en el corazón. Y ahí sí puedes hablar de otros. Cuando publiquemos el de nosotros, entonces podemos publicar el de otros. Porque ya hemos dicho quiénes somos y tenemos esa autoridad. Pero mientras tanto, eso no es que es para orar. No seas hipócrita. No es para orar, es para juzgar, es para sentirte mejor que esa persona porque esa persona falló. Es duro cuando un siervo de Dios cae y que Dios lo guarde a uno. Pero muchos cuando un pastor falla lo único que hacen es darle piedra, condenarlo inmediatamente. Y se olvidan si tal vez sirvió o no sirvió en una iglesia 10, 15, 20 años, sea como sea, sirvió. Y si el pecado venció, su salvación sigue intacta, ¿sí sabía? No se puede perder si es un hijo de Dios. Sobre una gran mesa, Agustín de Hipona escribió lo siguiente y cerramos con esa reflexión. Sobre una gran mesa en la que alimentó a muchos cientos de personas, Agustín de Hipona hizo una reunión, hizo una gran mesa, esas largas que hacen así en el campo, y habían cientos de personas allí. Como era un hombre de Dios, dijo: quien piense que es capaz de chismear sobre la vida de amigos ausentes, debe saber que es indigno de esta mesa. Le repito, quien piense que es capaz de chismear sobre la vida de amigos ausentes, debe saber que es indigno de esta mesa. No quería chismes ese día en la reunión. Los chismes son destructivos, iglesia. Van en contra de la misericordia. ¿Sabes que alguien pecó? Ora. Si quieres hablar con el pastor, puedes hablar y es tu tarea. Pero no es juzgar a tu hermano, no es ser inmisericordia con él y divulgarlo a otras personas. Si sabe que fulano hace esto, hace aquello. Eso es ser sin misericordia. La iglesia atraviesa una crisis y se llama la crisis por falta de misericordia hacia los demás. Sean creyentes o no. Es tan fácil juzgar la vida de la gente porque lo que sabes. Es tan fácil enterarte que viven así o viven asá y sacar un juicio predeterminado, o sea, antes de saber quién es la persona y qué circunstancias ha vivido y por qué está ahí. Y en vez de compartir el evangelio terminamos siendo legalistas y diciendo que son impíos y que tal vez no merecen al Señor. ¿Y sabe por qué? Por una razón. Solo hay una razón por la que somos así. No hemos entendido la misericordia del Señor para mí, personal, para ti. No para los demás, no para la iglesia en grupal, para mí. El cristiano que la entiende se guarda. Algo que no me gusta cuando voy a los seminarios y a los eventos donde hay mucha gente, muchos pastores y muchos teólogos y eruditos, es que empiecen a hablar de todo el mundo. No puedo con eso, siempre me aparto, siempre me voy. Digo, no, o sea, yo no vine aquí a eso, o sea, a hablar de si fulano es reformado o no es reformado, si sutano tiene una buena iglesia o no tiene una iglesia, y hablan de todo el mundo. Entonces yo digo, ¿a qué van? Si vas a aprender, no vas a criticar y a juzgar a todo el mundo. Y lastimosamente en todas las iglesias no falta el hermanito así. Oremos que aquí no esté. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.